Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo muy simple. Si te interesan los relatos que explican cómo decisiones del pasado siguen marcando el presente, si te gustan las historias profundas contadas sin prisa, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Tinta de Hierro, a dejar tu like y a compartir este video. Eso permite que estas historias sigan siendo contadas. Ahora sí, empecemos. Durante siglos, Venezuela fue un país que caminaba sobre una riqueza que no comprendía. Bajo sus tierras dormía uno de los recursos más codiciados del mundo moderno, pero durante mucho tiempo nadie lo vio como una promesa, ni como una amenaza. La vida transcurría lejos de cualquier idea de prosperidad súbita. Era un país rural, disperso, de caminos difíciles y tiempos lentos. La mayoría de su gente vivía del campo, de la pesca, del comercio pequeño, de lo que la tierra y el esfuerzo diario podían ofrecer. No había prisa, no había grandes expectativas y tampoco grandes posibilidades. El petróleo existía, pero no como industria. Brotaban manchas negras en algunos suelos, burbujas espesas en ríos y lagunas, olores fuertes que incomodaban más de lo que fascinaban. Para muchos, aquello era simplemente una molestia. Algo sucio, inútil, que arruinaba cultivos o manchaba animales. Nadie imaginaba que ese líquido oscuro sería capaz de redefinir un país entero. No había conciencia de su valor, porque el mundo todavía estaba aprendiendo para qué servía realmente. A comienzos del siglo XX, Venezuela no era un país estratégico. No ocupaba un lugar central en el mapa del poder mundial. Era vista desde fuera como una nación inestable, con gobiernos que cambiaban con frecuencia, marcada por caudillos, guerras internas y una economía frágil. Precisamente por eso, pasó desapercibida durante años. Y esa invisibilidad, sin saberlo, fue el preludio de un cambio radical. El mundo, sin embargo, estaba transformándose rápidamente. La industrialización avanzaba, los motores comenzaban a desplazar al carbón y el petróleo empezaba a convertirse en el nuevo corazón de la modernidad. Las grandes potencias lo entendieron antes que nadie. Donde hubiera petróleo, habría poder. Y poco a poco, las miradas comenzaron a dirigirse hacia lugares que hasta entonces nadie había tomado en serio. Fue entonces cuando llegaron los primeros extranjeros con mapas, instrumentos y una forma distinta de mirar la Tierra. Ingenieros, geólogos, exploradores enviados por compañías que buscaban algo específico, aunque muchos en Venezuela aún no comprendían qué. Empezaron a estudiar suelos, a analizar filtraciones, a seguir rastros que para los habitantes locales no significaban nada. Lo que para unos era barro, para otros era promesa. El primer gran hallazgo no ocurrió en un escenario grandioso, sino en medio de la incertidumbre y el desconcierto. Cuando los pozos comenzaron a brotar, el impacto fue inmediato. El petróleo no salió de manera controlada ni discreta. Surgió con fuerza, desbordado, casi violento, como si la tierra misma hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Nadie estaba preparado para lo que significaba. Ni el Estado, ni la población, ni siquiera las empresas que lo habían buscado. De pronto, zonas olvidadas comenzaron a llenarse de trabajadores. Campamentos improvisados crecieron donde antes solo había monte. Llegaron extranjeros, máquinas, idiomas nuevos, costumbres distintas. Para muchos venezolanos, fue el primer contacto directo con un mundo que parecía venir del futuro. Jornadas laborales distintas, sueldos nunca antes vistos, una sensación extraña de progreso acelerado. Pero también desigualdad, explotación y una distancia creciente entre quienes tenían acceso a esa nueva riqueza y quienes seguían viviendo como siempre. El petróleo no solo trajo dinero. Trajo una nueva forma de organizar la vida. Ciudades que crecieron sin planificación, poblaciones que se movieron masivamente buscando trabajo, comunidades tradicionales que se fragmentaron. La tierra dejó de ser el centro. El campo comenzó a vaciarse lentamente. El país empezó a girar alrededor de un recurso que prometía resolverlo todo, aunque nadie sabía exactamente cómo. El Estado venezolano, débil y mal preparado, se encontró de pronto administrando algo mucho más grande que él mismo. Las concesiones se otorgaban con rapidez, muchas veces sin una visión clara del futuro. Lo importante era que el petróleo fluyera, que generara ingresos inmediatos. Pocos se detenían a pensar en las consecuencias a largo plazo. La riqueza parecía infinita. El subsuelo, inagotable. El mañana, un problema lejano. Para la gente común, el petróleo era una contradicción constante. Representaba oportunidades reales, pero también una sensación de pérdida. Tradiciones abandonadas, ritmos alterados, dependencia creciente de un salario que venía de algo que no se podía ver ni tocar. El país comenzó a cambiar más rápido de lo que podía comprenderse a sí mismo. Y en ese cambio, se sembraron muchas de las decisiones que definirían su destino durante décadas. Venezuela dejó de ser un país agrícola sin darse cuenta.
No hubo una transición gradual. Fue un salto brusco. El petróleo se convirtió en el centro de todo, de la economía, de la política, de la esperanza colectiva. Y cuando una nación deposita todas sus expectativas en una sola fuente, comienza a caminar por una línea peligrosa, aunque en ese momento nadie lo perciba. El oro negro había despertado. Y con él, una promesa tan poderosa como frágil. Una promesa que aún no había mostrado su verdadero precio. Para muchos venezolanos, el trabajo petrolero significó una ruptura definitiva con el pasado. Jornadas largas, disciplina industrial, jerarquías estrictas y salarios que parecían impensables en comparación con la vida rural. El dinero comenzó a circular con una velocidad desconocida. Aparecieron comercios, servicios, entretenimiento. La modernidad llegó sin pedir permiso, trayendo consigo una sensación embriagadora de progreso. Era fácil creer que aquello era el futuro y que el futuro, por fin, había llegado. Pero el auge no se repartía de manera uniforme. Las zonas petroleras crecían, mientras otras regiones quedaban rezagadas. Se formaron enclaves donde la riqueza fluía hacia afuera más rápido de lo que se quedaba dentro. Las decisiones claves se tomaban lejos, en oficinas donde Venezuela era un punto en el mapa, no una sociedad con historia y necesidades propias. El país recibía ingresos, sí, pero también comenzaba a depender de ellos de una forma cada vez más profunda. El Estado, fortalecido por una renta que no provenía de impuestos a sus ciudadanos sino del subsuelo, empezó a cambiar su relación con la sociedad. Ya no necesitaba construir consensos amplios para financiarse. Bastaba con que el petróleo siguiera fluyendo. Y cuando un gobierno no depende directamente de su gente para sostenerse, algo esencial se altera. La política comenzó a girar alrededor de la distribución de la renta, no de la construcción de instituciones sólidas. Las ciudades crecieron con rapidez y desorden. Caracas se expandió, se modernizó, se llenó de contrastes. Edificios nuevos junto a barrios improvisados. Lujo y precariedad conviviendo a pocos metros de distancia. El petróleo prometía igualdad, pero producía diferencias visibles. Y aún así, la sensación general era de optimismo. Venezuela se veía a sí misma como un país destinado a la prosperidad. El discurso era simple y poderoso: somos ricos porque tenemos petróleo. Con el paso de los años, el Estado buscó mayor control sobre la industria. Se renegociaron concesiones, se aumentaron impuestos, se fortaleció la presencia nacional en el negocio. Para muchos, aquello era un acto de soberanía largamente esperado. Para otros, una señal de advertencia. El petróleo ya no era solo una fuente de ingresos, era una herramienta política. Y como toda herramienta poderosa, podía usarse para construir o para consolidar poder. La nacionalización llegó como un momento simbólico. El país celebró la idea de que el petróleo, por fin, pertenecía a los venezolanos. Hubo orgullo, esperanza, una sensación de cierre histórico. Pero la propiedad formal no resolvía los problemas estructurales. La dependencia seguía intacta. El Estado ahora era dueño del recurso, pero también del riesgo. Y la tentación de usar la renta petrolera para resolverlo todo de forma inmediata se volvió casi irresistible. Durante años, el dinero del petróleo permitió sostener políticas ambiciosas, proyectos monumentales y una ilusión de estabilidad permanente. Cuando los precios eran altos, todo parecía posible. Se importaba más de lo que se producía, se gastaba más de lo que se ahorraba. El futuro se asumía garantizado. Pocos se preguntaban qué ocurriría si ese flujo se detenía. Porque pensar en el final de la abundancia era casi un acto de traición a la narrativa dominante. La sociedad comenzó a organizarse alrededor de esa renta. El trabajo productivo perdió centralidad frente a la distribución. El éxito ya no estaba necesariamente ligado al esfuerzo, sino al acceso. Y poco a poco, sin que fuera evidente, el país fue dejando de mirarse como una comunidad que produce, para verse como una que recibe. El petróleo no solo financiaba al Estado, también moldeaba la mentalidad colectiva. Pero toda bonanza lleva en sí misma la semilla de su fragilidad. La riqueza fácil tiende a ocultar las debilidades profundas. Y mientras Venezuela celebraba su lugar como potencia energética, se iban acumulando decisiones postergadas, instituciones debilitadas y una economía cada vez menos diversa. El petróleo seguía siendo una promesa cumplida, pero también una advertencia silenciosa. El petróleo ya no era solo riqueza ni promesa. Se había convertido en poder. Un poder silencioso, constante, que atravesaba cada decisión importante del país. La política dejó de ser únicamente un espacio de ideas y proyectos para transformarse en una disputa por el control de la renta petrolera. Gobernar Venezuela significaba, en esencia, decidir quién administraba ese flujo de dinero que venía del subsuelo y cómo se distribuía. Durante décadas, el Estado asumió el rol de gran proveedor.
Carreteras, hospitales, subsidios, empleo público, todo parecía surgir del mismo origen. Mientras el petróleo respondiera, el sistema se sostenía. Y mientras los precios se mantuvieran altos, las tensiones podían postergarse. La estabilidad era real, pero también artificial. Se apoyaba en una variable que el país no controlaba, el mercado internacional. La población, acostumbrada a esa lógica, fue perdiendo la noción de límites. El Estado estaba para resolver, para pagar, para proteger. La relación entre ciudadanos y gobierno se transformó en una relación de dependencia mutua, pero desigual. El gobierno necesitaba legitimidad, la gente necesitaba ingresos. El petróleo era el vínculo. Y cuando ese vínculo se politiza, deja de ser neutro. Con el tiempo, el recurso comenzó a utilizarse como herramienta de cohesión y de confrontación. Se financiaron proyectos sociales, se construyó un discurso de justicia y redistribución, pero también se concentró poder. El petróleo permitía sostener una narrativa de abundancia incluso cuando la estructura productiva se debilitaba. Era posible gastar hoy sin preocuparse demasiado por mañana. O al menos, eso parecía. Sin embargo, cada ciclo de bonanza traía consigo un ciclo de olvido. Se postergaban reformas, se descuidaban instituciones, se toleraban ineficiencias que, en otro contexto, habrían sido insostenibles. El petróleo lo cubría todo, como una capa espesa que ocultaba grietas profundas. Y mientras tanto, el país se volvía cada vez más vulnerable a cualquier sacudida externa. Cuando los precios caían, la fragilidad quedaba al descubierto. Ajustes bruscos, devaluaciones, malestar social. Pero incluso esas crisis eran interpretadas como temporales. El petróleo volvería a subir, decían. Siempre lo hacía. Esa confianza se convirtió en dogma. Una fe colectiva en que el recurso jamás fallaría del todo. Y cuando una sociedad cree que su salvación está garantizada, deja de prepararse para el fracaso. La industria petrolera, pieza central de todo este sistema, empezó a resentirse. La politización afectó su gestión, la inversión se volvió irregular, el talento comenzó a emigrar. Mantener la producción requería decisiones técnicas, disciplina y planificación a largo plazo. Pero la urgencia política muchas veces se imponía sobre la lógica industrial. El petróleo seguía siendo poderoso, pero ya no era invulnerable. En paralelo, la economía no petrolera se debilitaba aún más. Producir fuera del sector energético era difícil, poco competitivo, casi irrelevante. El país importaba lo que antes producía. Dependía del exterior para sostener su consumo interno. El petróleo financiaba esa dependencia, creando un círculo que parecía imposible de romper. La sociedad comenzó a fracturarse. Expectativas altas, recursos limitados, discursos cada vez más polarizados. El petróleo, que había prometido unir, empezó a dividir. Ya no era solo una fuente de riqueza, sino un símbolo cargado de significado político, emocional y social. Defenderlo o criticarlo se volvió una forma de tomar partido. Y así, sin un colapso inmediato, Venezuela se fue deslizando hacia una situación cada vez más inestable. No por falta de recursos, sino por exceso de confianza en uno solo. El petróleo había moldeado al país a su imagen, poderoso, influyente, pero profundamente dependiente de condiciones externas. El colapso no llegó como una explosión repentina. No hubo un día exacto en el que todo se rompiera de golpe. Fue más bien un desgaste lento, acumulativo, casi silencioso al principio. Las señales estaban ahí, pero durante años se interpretaron como dificultades pasajeras, como tormentas temporales que el petróleo, una vez más, ayudaría a superar. Esa confianza, construida durante generaciones, fue quizá el último gran error colectivo. Cuando los precios internacionales comenzaron a caer de forma sostenida y la producción empezó a disminuir, el impacto fue inmediato. El Estado, acostumbrado a gastar como si la renta fuera inagotable, se encontró con menos recursos y las mismas obligaciones. Programas sociales, importaciones, subsidios, todo dependía de un flujo que ya no era constante. La maquinaria comenzó a fallar. Y cuando falla una estructura construida sobre una sola columna, no hay forma elegante de caer. La industria petrolera, debilitada por años de politización, falta de inversión y pérdida de talento, ya no podía responder como antes. Cada barril costaba más esfuerzo, más dinero, más improvisación. El petróleo seguía allí, bajo tierra, pero extraerlo y convertirlo en riqueza se volvió cada vez más difícil. La promesa histórica empezaba a desmoronarse. Para la gente común, el colapso dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en experiencia diaria. Escasez, inflación, incertidumbre. El dinero perdió valor, el trabajo dejó de alcanzar, el futuro comenzó a sentirse estrecho.
Lo que durante décadas había sido una narrativa de progreso se transformó en una lucha constante por sobrevivir. El petróleo, que había financiado el bienestar, ya no podía sostenerlo. La emigración masiva fue una de las consecuencias más visibles y dolorosas. Millones de venezolanos tomaron la decisión de irse, no por falta de amor al país, sino por falta de posibilidades. Familias separadas, profesiones abandonadas, vidas reconstruidas lejos de casa. El recurso que alguna vez atrajo al mundo hacia Venezuela ahora parecía expulsar a su propia gente. El país quedó atrapado en una paradoja cruel: poseer una de las mayores reservas de petróleo del planeta y, al mismo tiempo, vivir una de las crisis más profundas de su historia. El problema nunca fue solo el recurso, sino todo lo que se construyó alrededor de él. La dependencia absoluta, la falta de diversificación, la creencia de que la riqueza natural podía reemplazar a las instituciones, al trabajo sostenido, a la planificación a largo plazo. Con el tiempo, la narrativa también comenzó a cambiar. El petróleo dejó de ser visto únicamente como salvación y empezó a ser cuestionado como origen de muchos males. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque se le pidió demasiado. Se le exigió que resolviera problemas que ninguna materia prima puede resolver por sí sola: desigualdad, gobernabilidad, cohesión social, sentido de futuro. Hoy, la historia del petróleo venezolano no es solo un relato económico o político. Es una lección humana. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad deposita su destino en una sola promesa y deja de mirarse a sí misma como protagonista de su propio desarrollo. El petróleo marcó a Venezuela, la elevó, la transformó y también la puso a prueba. Esta historia no termina aquí, porque las consecuencias siguen vivas y las decisiones del pasado continúan influyendo en el presente. Entender el petróleo venezolano no es mirar atrás con juicio, sino mirar adelante con conciencia. Comprender que los recursos pueden abrir puertas, pero no pueden caminar por nosotros. Y aquí, cerramos este relato. Si llegaste hasta el final de esta serie, gracias por quedarte. Si este contenido te ayudó a entender mejor no solo la historia del petróleo venezolano, sino cómo las decisiones colectivas moldean el destino de los países, te invito a suscribirte a Tinta de Hierro, a dejar tu like y a compartir este video. Estas historias existen para ser contadas y recordadas. Tinta de Hierro. La historia no se repite, pero deja cicatrices.